20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne. Capítulo 10. El hombre de las aguas. Quien hablaba así era el jefe de bordo. Al oír estas palabras, Ned Land se levantó súbitamente. El steward, casi estrangulado, salió tambaleándose ante una seña del jefe, y tal era el ascendiente de éste entre su gente que ni un solo ademán reveló el resentimiento que el criado debía tener contra el canadiense. Consejo, sobrecogido de interés a pesar suyo, y yo, estupefacto, aguardábamos silenciosos el desenlace de esta escena. El jefe, apoyado sobre el ángulo de la mesa y cruzado de brazos, nos observaba con profunda atención. Dudaba si nos hablaría. Estaba pesaroso de las palabras que acababa de pronunciar en francés. Así podía creerse. Después de algunos instantes de un silencio que nadie pensó en interrumpir, dijo con acento penetrante y sosegado: Señores, hablo lo mismo el francés que el inglés, el alemán y el latín. Hubiera podido, por consiguiente, responderos en nuestra primera entrevista, pero quería yo conoceros primero y meditar después. Vuestra relación cuádruple, absolutamente semejante en el fondo, me ha confirmado la identidad de vuestras personas. Ahora sé que la casualidad ha puesto en mi presencia al señor Pedro Aronnax, profesor de Historia Natural en el Museo de París, encargado de una misión científica en el extranjero, a su criado Consejo y a Ned Land, de origen canadiense, arponero a bordo de la fragata Abraham Lincoln, de la Marina Nacional de los Estados Unidos de América. Me incliné en señal de asentimiento. El jefe no me hacía ninguna pregunta, por consiguiente, nada tenía yo que responder. Se expresaba aquel hombre con perfecta soltura y sin resabio alguno. Su frase era correcta, sus palabras precisas, su facilidad de elocución admirable. Y sin embargo, no me causaba la impresión de un compatriota. Prosiguió la conversación en estos términos: Os habrá parecido que he tardado mucho en haceros esta segunda visita. Es que una vez reconocida vuestra identidad, quería yo pensar con madurez el partido que debía tomar. He vacilado mucho. Las circunstancias más sensibles os han puesto en presencia de un hombre que ha roto sus lazos con la humanidad. Habéis venido a turbar mi existencia. Involuntariamente, dije. Involuntariamente, respondió el desconocido esforzando la voz. ¿Acaso me persigue involuntariamente el Abraham Lincoln por todos los mares? ¿Acaso habéis tomado involuntariamente pasaje en la fragata? ¿Acaso vuestras balas han rebotado involuntariamente sobre el casco de mi embarcación? ¿Acaso Ned Land me ha arponeado involuntariamente? En estas palabras sorprendí una irritación reprimida, pero ante semejantes recriminaciones tenía una respuesta muy natural que hacer y la hice. Ignoráis, sin duda, le dije, las discusiones de que habéis sido objeto en América y Europa. ¿No sabéis que ciertos accidentes provocados por el choque de vuestro aparato submarino han sobreexcitado la opinión pública en ambos continentes? Omito las innumerables hipótesis con que se quería explicar el indefinible fenómeno cuyo secreto solamente vos poseíais. Pero sabed que, al perseguiros hasta los altos mares del Pacífico, el Abraham Lincoln creía dar caza a algún poderoso monstruo marino de que era necesario a toda costa libertar el océano. Asomó a los labios del jefe una cuasi sonrisa y luego respondió en tono más tranquilo: Señor Aronnax, ¿os atreveríais a asegurar que vuestra fragata no hubiera perseguido y acañoneado a un barco submarino lo mismo que a un monstruo? Esta pregunta me dejó parado porque
Es bien seguro que el comandante Farragut no habría vacilado en pensar que su deber le exigía destruir un aparato de este género lo mismo que un narval gigantesco. Ya comprendéis, repuso el desconocido, que tengo el derecho de trataros como enemigos. Nada, respondí. ¿Para qué? ¿Es discutible semejante aserción cuando la fuerza puede destruir los mejores argumentos? Lo he pensado mucho, dijo el jefe. No tenía obligación de daros hospitalidad. Y si resolvía separarme de vosotros, no tenía interés alguno en volveros a ver. Os colocaba de nuevo sobre la plataforma de este buque que os había servido de refugio. Me sumergía y olvidaba que hubieseis existido nunca. ¿No era ese mi derecho? Quizá era el derecho de un salvaje, respondí, mas no el de un hombre civilizado. Señor profesor, replicó con viveza el jefe, yo no soy lo que llamáis un hombre civilizado. He roto con la sociedad entera, por motivos que solo yo tengo el derecho de apreciar. No obedezco a sus reglas y os recomiendo que jamás las invoquéis delante de mí. Esto lo dijo categóricamente. Brilló en los ojos del desconocido un destello de cólera y de desdén, y descubrí en la vida de aquel hombre un pasado formidable. No solamente se había emancipado de las leyes humanas, sino que se había hecho independiente, libre, en la más rigurosa de las acepciones, y se había puesto fuera de alcance de las persecuciones. ¿Quién sería el osado que le siguiera al fondo de los mares, puesto que hasta en la superficie misma podía burlar los esfuerzos intentados contra él? ¿Cuál sería el buque que resistiría al choque de aquel monitor submarino? ¿Qué coraza, por consistente que fuese, aguantaría los golpes de su espolón? Nadie entre los hombres podía pedirle cuenta de sus obras. Los únicos jueces de que dependía eran Dios, si en él creía, y su conciencia, si la abrigaba. Estas consideraciones cruzaron rápidamente por mi imaginación, mientras que el extraño personaje callaba, absorto y como retraído en sí mismo. Le observé con un espanto mezclado de interés, indudablemente como Edipo contemplando a la esfinge. Después de un silencio bastante prolongado, el jefe tomó de nuevo la palabra. Lo he pensado mucho, pero he creído que mi interés podía conciliarse con esa compasión natural a que tiene derecho todo ser humano. Os quedaréis a bordo, ya que la fatalidad os ha traído aquí. Seréis libres, y a cambio de esta libertad, por otra parte, relativa, solo os impondré una condición, bastándome vuestra palabra de someteros a ella. Hablad, le dije, y creo que esa condición será una de las que pueden ser aceptables para hombres honrados. Sí, señor, y es la siguiente. Posible es que ciertos acontecimientos imprevistos me obliguen a consignaros en vuestra cámara durante algunas horas o algunos días. Como no deseo apelar a la violencia, espero en esos casos, más que en cualquiera otro, una obediencia pasiva. Al obrar así, cubro vuestra responsabilidad y os dejo completamente desembarados, porque yo soy el que debiera poneros en la imposibilidad de ver lo que no debe verse. ¿Aceptáis esta condición? Pasaban, por consiguiente, a bordo cosas singulares que no debían ser vistas por los que no estábamos fuera de las leyes sociales. Entre las sorpresas que me aguardaban, no debía ser esta la menor. Aceptamos, respondí. Pero me permitiréis una pregunta, una tan solo. Hablad. Habéis dicho que seríamos libres a bordo. Completamente. Os pido que me digáis lo que entendéis por esa libertad. La libertad de ir, de venir,
de ver y hasta de observar lo que aquí ocurre, salvo en algunas y raras circunstancias. La libertad, en fin, de que gozamos nosotros mismos, mis compañeros y yo. Era evidente que no nos entendíamos. Dispensad, repliqué, pero esta libertad no es más que la que goza todo preso de recorrer su prisión. No puede bastarnos. Preciso será, sin embargo, que os baste. ¿Cómo? ¿Debemos renunciar a nuestra patria, a nuestros amigos, a nuestros parientes? Sí, señor. Pero eso de renunciar al insoportable yugo de la tierra, que los hombres creen ser la libertad, no es quizá tan penoso como lo pensáis. Por ejemplo, exclamó Ned Land, jamás daré mi palabra de no procurar escaparme. No os exijo palabra alguna, señor Land, respondió con frialdad el jefe. Señor, respondí algo acalorado a pesar mío, abusáis de vuestra posición para con nosotros. Eso es una crueldad. No, señor, eso es clemencia. Sois prisioneros míos después de un combate. Os conservo cuando pudiera con una sola palabra sumergiros de nuevo en el océano. Me habéis atacado, habéis venido a sorprender un secreto que nadie en el mundo debe penetrar, el secreto de toda mi existencia. ¿Y pensáis que os voy a enviar a esa tierra que no debe volver a conocerme? Jamás. Al reteneros, no os guardo a vosotros, sino a mí mismo. Estas palabras indicaban de parte del jefe una resolución fija, contra la cual no prevalecería ningún argumento. Así es que, le repliqué, ¿nos dais a escoger simplemente entre la vida o la muerte? Simplemente. Amigos míos, dije, ante una cuestión así planteada no hay nada que responder. Pero ninguna palabra nos liga sobre este particular con el jefe de bordo. Ninguna, respondió el desconocido. Y después, con acento más blando, prosiguió. Ahora, permitidme que termine lo que iba a deciros. Os conozco, señor Aronnax. Vos, quizá mejor que vuestros compañeros, no tendréis tanto motivo de queja por el azar que os liga a mi suerte. Hallaréis entre los libros que sirven para mis estudios favoritos la obra que habéis publicado sobre los grandes fondos submarinos. La he leído frecuentes veces. Habéis llegado en ella hasta donde os lo permitía la ciencia terrestre. Pero no lo sabéis todo. No lo habéis visto todo. Permitidme deciros que no sentiréis el tiempo que pasaréis aquí. Vais a viajar por el país de las maravillas. El asombro y el pasmo serán probablemente el estado habitual de vuestro ánimo. Vuestro cansancio no se verá fácilmente apurado por el espectáculo que incesantemente tendréis a la vista. Voy a dar una nueva vuelta al mundo submarino. ¿Quién sabe? Tal vez la última, para ver de nuevo todo cuanto he podido estudiar en el fondo de los mares. Tantas veces recorridos, y seréis mi compañero de estudio. Desde hoy entráis en un elemento nuevo, y veréis lo que ningún hombre ha visto, porque los míos y yo no pertenecemos a la humanidad, y nuestro planeta os va a confiar sus últimos secretos. No puedo negarlo, estas palabras del jefe me hicieron grande efecto. Me dejaba vencer por mi parte flaca, olvidando momentáneamente que la contemplación de cosas tan sublimes no podía compensar mi libertad perdida. Por otro lado, contaba yo con el porvenir para resolver esta grave cuestión, y me limité a responder. Si habéis roto con la humanidad, quiero creer que no habéis renegado de todo sentimiento humano. Somos unos náufragos, caritativamente recogidos a vuestro bordo, y no lo olvidaremos. En cuanto a mí, no desconozco que, si el interés de la ciencia podía absorber hasta la necesidad de libertad,
lo que vuestro encuentro me promete me ofrecería grandes compensaciones. Yo creía que el jefe iba a darme la mano para confirmar nuestro convenio, pero no sucedió así, y lo sentí por él. Una pregunta más, dije en el instante en que aquel ser incomprensible iba al parecer a retirarse. Hablad, señor profesor. ¿Cómo debo llamaros? Para vos, señor Aronnax, no soy otra cosa que el capitán Nemo. Así como vuestros compañeros y vos, no sois para mí más que los pasajeros del Nautilus. El capitán Nemo llamó. Apareció un criado. Dióle sus órdenes en aquella lengua extraña que yo no podía reconocer, y después, volviéndose hacia el canadiense y Consejo, les dijo: Os aguarda la comida en vuestra cámara. Tened la bondad de seguir a ese hombre. No es cosa de despreciar, respondió el arponero. Consejo y él salieron por fin de aquella celda donde habían estado encerrados durante más de 30 horas. Y ahora, señor Aronnax, nuestro almuerzo está preparado. Permitidme que os proceda. A vuestras órdenes, capitán. Seguí al capitán Nemo, y al salir de la puerta entré en un corredor eléctricamente alumbrado, semejante a los callejones de un buque. Después de recorrer unos 10 metros, se abrió delante de mí otra puerta. Penetré en un comedor alhajado y amueblado con gusto severo. Unos altos aparadores de roble, incrustados con adornos de ébano, se elevaban en ambas extremidades de la pieza, y sobre sus anaqueles, de forma ondulada, brillaban una loza, una china y una cristalería de inestimable precio. La vajilla plana resplandecía bajo los rayos despedidos por un techo luminoso, cuyo fulgor era mitigado por delicadas pinturas. En el centro había una mesa ricamente servida. El capitán Nemo me señaló el puesto que debía ocupar. «Sentémonos», me dijo, «y comed como si debierais moriros de hambre». El almuerzo se componía de cierto número de platos, cuyo contenido era exclusivamente suministrado por el mar, ignorando yo la naturaleza y procedencia de algunos manjares. Declaro que eran buenos, pero con un sabor particular a que me acostumbré fácilmente. Estos diferentes alimentos me parecieron ricos en fósforo y creí que debían tener un origen marino. El capitán Nemo me miraba. No le pregunté nada, pero adivinó mi pensamiento y respondió él mismo a las preguntas que yo tenía deseos de hacerle. «La mayor parte de estos manjares os son desconocidos», me dijo. «Sin embargo, podéis comerlos sin recelo porque son sanos y nutritivos. Hace ya mucho tiempo que he renunciado a los alimentos terrestres, y mi salud no se resiente de ello. Mi tripulación es vigorosa y no se alimenta de diferente modo que yo». «Amigo», le dije, ¿todos estos alimentos son producto del mar?» «Sí, señor profesor. El mar provee a todas mis necesidades. Unas veces echo mis redes a la rastra y las saco cuando están a punto de romperse. Otras veces penetro en ese elemento que parece inaccesible al hombre y persigo la caza que se encuentra en mis bosques submarinos. Mis rebaños, como los del viejo pastor de Neptuno, pacen sin miedo en las inmensas praderas del océano. Tengo allí un vasto dominio que yo exploto y que se encarga de poblar las manos del Creador de todas las cosas. Miré al capitán Nemo con cierto asombro y le respondí: «Comprendo perfectamente que vuestras redes den excelentes pescados a vuestra mesa. No comprendo tanto cómo podéis perseguir la caza acuática en vuestros bosques submarinos, pero lo que no comprendo absolutamente nada es que pueda figurar en vuestra comida una partícula de carne, por pequeña que sea». «Por eso», respondió el capitán Nemo, «jamás empleo la carne de los animales terrestres». «Esto, sin embargo», repliqué, enseñando un plato donde quedaban todavía algunos restos de solomillo, «parece carne». «Esto, señor profesor, no es más que solomillo de tortuga de mar.
Ahí tenéis también algunos hígados de delfín, que confundiríais con un guisado de cerdo. Mi cocinero es muy diestro y entendido en la conservación de estos productos variados del océano. Probad de todos estos manjares. He aquí una conserva de oloturias, que un malaqués declararía sin igual en el mundo. Aquí hay una crema producida por leche de cetáceos y azúcar que obtenemos de las grandes ovas del Mar del Norte. Y permitidme, por último, ofreceros dulce de anémona, que vale tanto como el de las frutas más sabrosas. Y yo probé de todo, más bien por curiosidad que por gula, mientras que el capitán Nemo me encantaba con sus inverosímiles narraciones. Pero este mar, señor Aronnax, me dijo, ese alimento prodigioso, inagotable, no sólo me nutre, sino que me viste. Las telas que os cubren están tejidas con los visos de ciertas conchas. Están teñidas con la púrpura de los antiguos y matizadas con los colores morados que extraigo de los aplicis del Mediterráneo. Los perfumes que encontraréis en el tocador de vuestra cámara son producidos por la destilación de plantas marinas. Vuestra cama está hecha con el sostero más suave del océano. La pluma con que escribiréis es de ballena, y vuestra tinta es el líquido segregado por la jibia o el calamar. Todo procede del mar, así como un día todo le será devuelto. ¿Tenéis cariño al mar, capitán? Sí, le amo. El mar es todo. Cubre las 7/10 partes del globo terráqueo. Sus auras son puras y sanas. Es el inmenso desierto en que jamás el hombre está solo, porque siente estremecerse la vida a su alrededor. El mar no es más que el vehículo de una existencia sobrenatural y prodigiosa. No es más que movimiento y amor. Es el infinito viviente, como lo ha dicho uno de vuestros poetas. Y en efecto, señor profesor, la naturaleza se manifiesta aquí en sus 3 reinos, mineral, vegetal y animal. Este último está perfectamente representado por 4 grupos de zoófitos, 3 clases de articulados, 5 clases de moluscos, 3 clases de vertebrados, los mamíferos y las innumerables legiones de peces, orden infinito de animales que cuenta más de 13.000 especies, de las cuales sólo 1/10 parte pertenece al agua dulce. El mar es el vasto receptáculo de la naturaleza. El globo ha empezado, por decirlo así, con el mar. Y quién sabe si acabará por él. Aquí está la tranquilidad suprema. El mar no pertenece a los déspotas. En la superficie todavía pueden ejercer sus inicuos derechos, batirse, devorarse y traer todos los horrores terrestres. Pero a 30 pies bajo su nivel, su poderío cesa. Su influencia se extingue y su potencia desaparece. Vivid, señor Aronnax, vivid en el seno de los mares. Aquí solo está la independencia. Aquí no reconozco amos. Aquí soy libre. El capitán Nemo cayó súbitamente en medio de aquel entusiasmo que en él rebosaba. ¿Se había excedido de su reserva habitual? Había hablado demasiado. Durante algunos momentos se estuvo paseando con suma agitación. Después sus nervios se calmaron, su fisonomía recobró la frialdad acostumbrada y dijo, volviéndose hacia mí: Ahora, señor profesor, si queréis visitar el Nautilus, estoy a vuestras órdenes. Fin del capítulo 10.
Capítulo 11. El Nautilus. El capitán Nemo se levantó y le seguí. Abrióse una doble puerta practicada en la parte posterior de la sala, y entré en una pieza de igual dimensión que la que acababa de abandonar. Era una biblioteca. Unos armarios altos, de palo santo negro, incrustados de latón, sostenían en sus estanterías muchos libros encuadernados con uniformidad. Seguían todo el perímetro de la sala y terminaban en su parte inferior por vastos divanes forrados de cuero castaño, que ofrecían los más confortables contornos. Unos ligeros atriles movedizos que se alejaban o acercaban a voluntad permitían colocar en ellos el libro que se estuviese leyendo. En el centro existía una anchurosa mesa, cubierta de folletos, entre los cuales aparecían periódicos ya antiguos. La luz eléctrica inundaba aquel armonioso conjunto y se desprendía de 4 globos deslustrados y encajados a medias en las volutas del techo. Observé con admiración real aquella sala tan ingeniosamente alhajada, y mis ojos no podían creer lo que veían. Capitán Nemo, dije a mi huésped, que acababa de tenderse en un diván, esta es una biblioteca que honraría a más de un palacio de los continentes, y estoy ciertamente maravillado cuando pienso que puede seguiros hasta lo más profundo de los mares. ¿Dónde se hallará más soledad y mayor silencio, señor profesor?, respondió el capitán Nemo. ¿Os ofrece tanto descanso vuestro gabinete del museo? No, señor, y debo añadir que es bien pobre comparado con el vuestro. Ahí tenéis 5 o 6 mil volúmenes. 12.000, señor Aronnax. Son los únicos lazos que me ligan a la tierra. Pero el mundo acabó para mí el día en que mi Nautilus se sumergió por la vez primera en las aguas. Aquel día compré mis últimos volúmenes, mis últimos folletos y mis últimos periódicos, y desde entonces quiero creer que la humanidad no ha vuelto a pensar ni escribir. Estos libros, señor profesor, están por otra parte a vuestra disposición y podéis emplearlos libremente. Di gracias al capitán Nemo y me acerqué a los estantes de la biblioteca. Abundaban los libros de ciencia, de moral y de literatura, escritos en todas las lenguas, pero no vi obras de economía política proscritas de allí, al parecer. Como detalle curioso, debo decir que aquellos libros estaban clasificados indistintamente, cualquiera que fuese el idioma en que estuvieran escritos, probando esta mezcla que el capitán del Nautilus debía leer corrientemente los volúmenes que su mano tomaba al acaso. Entre aquellos libros advertí las obras maestras de los escritores antiguos y modernos, es decir, todo lo que la humanidad ha producido de más bello en la historia, la poesía, la novela y la ciencia, desde Homero hasta Víctor Hugo, desde Jenofonte hasta Michelet, desde Rabelais hasta Jorge Sand. Pero la ciencia era la más principalmente atendida en aquella biblioteca. Los libros de mecánica, de balística, de hidrografía, de meteorología, de geografía, de geología, etc., ocupaban un lugar no menos importante que las publicaciones de historia natural, y comprendí que constituían el principal estudio del capitán. Allí estaban todas las obras de Humboldt, todas las de Arago, los trabajos de Foucault, de Enrique Saint Clair de Ville, de Chasles, de Milne Edwards, de Quatrefages, de Tyndall, de Faraday, de Berthelot, del abate Secchi, de Petermann, del comandante Maury, de Agassiz, etc., las memorias de la Academia de Ciencias, los boletines de las diferentes sociedades de geografía, etc., y, en buen sitio, los 2 tomos que me habían quizá valido la acogida relativamente caritativa del capitán Nemo. Entre las obras de José Bertrand, su libro titulado Los fundadores de la astronomía me dio una fecha cierta, pues
como yo sabía que había aparecido en 1865, pude colegir que la instalación del Nautilus no se refería a una época anterior. Por consiguiente, hacía 3 años, lo más, que el capitán Nemo había comenzado su existencia submarina. Abrigué, por otra parte, la esperanza de que otras obras más recientes me permitirían fijar exactamente la época, pero tenía tiempo para hacer esta investigación y no quería retardar nuestro paseo entre las maravillas del Nautilus. Os doy gracias, dije al capitán, por haber puesto esta biblioteca a mi disposición. Hay aquí tesoros de ciencia de que me aprovecharé. Esta sala no solo es una biblioteca, dijo el capitán Nemo, sino que es la pieza de fumar. ¿Pues qué? ¿Se fuma a bordo?, exclamé. Sin duda. Entonces, tengo que pensar que habéis conservado relaciones con La Habana. Ninguna, respondió el capitán. Aceptad este cigarro, señor Aronnax, y aunque no procede de La Habana, os gustará si sois entendido. Tomé el cigarro, cuya forma era semejante a la de Londres, pero parecía fabricado con hojas de oro. Lo encendí en un braserillo sostenido sobre un elegante pie de bronce y saboreé sus primeras aspiraciones con el deleite de un aficionado que lleva 2 días sin fumar. Es excelente, dije, pero no es tabaco. No, respondió el capitán. Ese tabaco no viene ni de La Habana ni de Oriente. Es una especie de alga rica en nicotina que el mar me ofrece, no sin alguna parsimonia. ¿Echáis de menos los Londres, señor Aronnax? Capitán, desde hoy los desprecio. Fumad, pues, a placer y sin discutir el origen de estos cigarros. No han pasado por las manos del fisco, pero no por eso son menos buenos. Al contrario. En este momento el capitán Nemo abrió una puerta que daba de frente a la que me había servido de entrada en la biblioteca y pasé a un salón inmenso y espléndidamente alumbrado. Era un extenso cuadrilátero de paredes ochavadas, con 10 metros de longitud, 6 de anchura y 5 de elevación. Un techo luminoso, decorado con ligeros arabescos, distribuía una luz clara y suave sobre todas las maravillas acumuladas en aquel museo, porque era aquello en realidad un museo, en donde una mano inteligente y pródiga había reunido todos los tesoros de la naturaleza y del arte, con ese artístico desorden que distingue a un estudio de pintor. Unos 30 cuadros de maestros, de marcos uniformes, separados por resplandecientes panoplias, adornaban las paredes, cubiertas con tapices del dibujo más severo. Allí vi lienzos de subidísimo valor que yo había admirado ya en las colecciones particulares de Europa y en las exposiciones de pintura. Las diferentes escuelas de los maestros antiguos estaban representados por una Madonna de Rafael, una Virgen de Leonardo da Vinci, una ninfa del Correggio, una mujer del Tiziano, una adoración del Veronés, una Asunción de Murillo, un retrato de Holbein, un fraile de Velázquez, un mártir de Rivera, 2 paisajes flamencos de Teniers, 3 cuadritos del género Gerardo Dow, Metzu y Pablo Peter, 2 lienzos de Guericó y de Prud'hon y algunas marinas de Bacchusen y de Vernet. Entre las obras de pintura moderna aparecían cuadros firmados por Delacroix, Ingres, Decamps, Troyon, Meusonnet, etc. Algunas admirables reducciones de estatuas de mármol o de bronce, según los modelos más bellos de lo antiguo, figuraban sobre pedestales en los ángulos de aquel magnífico museo. Ya comenzaba a embargar mi ánimo el estupor que me había vaticinado el jefe del Nautilus. Señor profesor, dijo entonces aquel hombre extraordinario, me excusaréis la franqueza con que os recibo y el desorden que reina en este salón. Señor capitán Nemo, le respondí,
sin tratar de averiguar quién sois, ¿me permitiréis reconocer en vos un artista? Un aficionado, no más, señor Aronnax. Tenía antes gusto en coleccionar esas bellas obras creadas por la mano del hombre. Era un investigador ávido, un rebuscador infatigable, y pude reunir algunos objetos de elevado precio. Son los últimos recuerdos de esa tierra muerta para mí. Vuestros artistas modernos los considero ya como viejos. Tienen 2 o 3 mil años de existencia y los confundo en mi espíritu. Los maestros no tienen edad. ¿Y esos músicos?, le dije enseñándole partituras de Weber, de Rossini, de Mozart, de Beethoven, de Haydn, de Meyerbeer, de Herold, de Wagner, de Auber, de Genoud y otros muchos, esparcidas sobre un piano órgano de gran modelo que ocupaba uno de los lienzos del salón. Esos músicos, me respondió el capitán Nemo, son contemporáneos de Orfeo, porque las diferencias cronológicas se borran en la memoria de los muertos. Y yo estoy muerto, señor profesor, tan muerto como aquellos de vuestros amigos que descansan 6 pies debajo de tierra. El capitán Nemo calló y pareció sumido en una profunda meditación. Lo contemplé vivamente conmovido, analizando silenciosamente las extrañezas de su fisonomía. Puesto de codos sobre el ángulo de una preciosa mesa de mosaico, no me veía y olvidaba mi presencia. Respeté aquel recogimiento y continué inspeccionando las curiosidades que enriquecían el salón. Junto a las obras de arte, las curiosidades naturales ocupaban un lugar importantísimo. Consistían principalmente en plantas, conchas y otros productos del océano, que debían ser hallazgos personales del capitán Nemo. En medio del salón, un surtidor de agua eléctricamente alumbrado volvía a caer sobre un pilón formado por una sola tridacnia. Esta concha, perteneciente al mayor de los moluscos acéfalos, medía en sus bordes, delicadamente festoneados, una circunferencia de 6 metros, sobrepujando en tamaño aquellas famosas tridacnias regaladas a Francisco I por la República de Venecia, y que figuran como pilas de agua bendita en la iglesia de San Sulpicio en París. Alrededor del pilón y dentro de elegantes escaparates fijados con armaduras de latón estaban clasificados y rotulados los productos más preciosos del mar que jamás han podido exponerse a las miradas humanas. Fácil es concebir cuál sería mi regocijo de profesor. Ofrecían los zoófitos curiosísimos ejemplares de los 2 grupos de pólipos y equinodermos. En el primer grupo había tubíporos, gorgonias dispuestas en abanico, esponjas suaves de Siria, isis de las Molucas, pennátulas, una virgular admirable de los mares de Noruega, ombelularias variadas, alicionarias, una serie completa de aquellas madréporas que mi maestro Milne Edwards ha clasificado hábilmente en secciones, y entre las cuales observé adorables flavelinas, oculinas de la isla de Borbón, el carro de Neptuno de las Antillas, soberbias variedades de corales y, por último, todas las especies de esos curiosos políperos cuyo conjunto forma islas enteras, que serán un día continentes. Entre los equinodermos, notables por su cubierta espinosa, había asterias, estrellas de mar, pantacrinas, comátulas, asterofontes, ursinos, holoturias, etc., lo cual representaba la colección completa de los individuos del grupo. Un conquiliólogo algo nervioso se hubiera pasmado ciertamente delante de otros escaparates más numerosos donde existían muestras de la ramificación de los moluscos. Había una colección de inestimable valor, para cuya descripción entera me faltaría tiempo. Entre estos productos citaré, para memoria, el elegante martillo real del Océano de las Indias, cuyas manchas regulares blancas resaltaban vivamente sobre un fondo encarnado y pardo.
un espóndilo imperial de colores vivos, erizado de espinas, ejemplar raro en los museos europeos y cuyo valor calculé en 20.000 francos. Un martillo común de los mares de Nueva Holanda, que es difícil obtener. Unas pechinas exóticas del Senegal, frágiles conchas blancas de 2 valvas que un soplo podía disipar como burbujas de jabón. Diversas variedades de regaderas de Java, especie de tubos calcáreos orlados de repliegues foliáceos y muy disputados por los aficionados. Toda una serie de troncos, los unos amarillos verdosos, pescados en los mares de América, los otros de un pardo rojizo, amigos de las aguas de Nueva Holanda, procedentes algunos del Golfo de México, y notables por su concha imbricada, no faltando algunos estelarios hallados en los mares australes, y últimamente el más raro de todos, el magnífico espolón de la Nueva Zelandia, después admirables telinas sulfuradas, preciosas especies de citerias y de Venus, el cuadrante trencillado de las costas de Tanquebar, la galocha marmórea de nácar resplandeciente, los papagayos verdes de los mares de la China, el cono casi desconocido del género Canóduli, todas las variedades de porcelanas que sirven de moneda en la India y el África, la gloria del mar, que es la más preciosa concha de las Indias orientales, y por último, litorinas, delfínulas, turritelas, jantinas, óvulas, bólulas, olivas, mitras, cascos, púrpuras, bocinas, arpas, rocas, tritones, coritas, husos, estrombos, teróceros, patelas, hialas, cleódoras, conchas delicadas y frágiles que la ciencia ha bautizado con los nombres más halagüeños. Aparte y en compartimientos especiales se desenvolvían sartas de perlas de la mayor belleza, que la luz eléctrica salpicaba con chispas de fuego, perlas rosadas sacadas de las ostras peñas del Mar Rojo, perlas verdes del Hialótide iris, perlas amarillas, azules, negras, curiosos productos de diversos moluscos de todos los océanos y de ciertas almejas de los ríos del norte, y últimamente varios ejemplares de inestimable precio destilados por las más raras pintadinas. Algunas de estas perlas excedían en magnitud a un huevo de paloma y valían más que la vendida por el viajero Tavernier al Shah de Persia por 3 millones de francos, y aún superaban la del imán de Mascate que yo tenía por sin igual en el mundo. Así pues, reducir a guarismo el valor de aquella colección era, por decirlo así, imposible. El capitán Nemo había debido gastar muchos millones para adquirir aquellas variadas muestras, y discurría yo de dónde sacaría lo necesario para satisfacer sus caprichos de coleccionador, cuando fui interrumpido por estas palabras. «Estáis examinando mis conchas, señor profesor. En efecto, pueden interesar a un naturalista, pero tienen para mí un encanto mayor, y es que las he recogido todas con mi mano, no habiendo un solo mar del globo que se haya librado de mis pesquisas. Comprendo, capitán, comprendo ese placer de pasearos en medio de tanta riqueza. Sois de aquellos que han formado por sí mismos sus tesoros. Ningún museo de Europa posee semejante colección de los productos del océano, pero si mi admiración aquí se agota, ¿qué me restará para el buque que todo esto contiene? No quiero penetrar secretos que os pertenecen. Confieso con todo que la fuerza motriz encerrada en este Nautilus, los aparatos que permiten maniobrarlo, el agente poderoso que le anima, todo esto excita en el mayor grado mi curiosidad. Veo suspendidos en el muro del salón unos instrumentos cuyo destino me es desconocido. ¿Puedo saber? Señor Aronnax, me respondió el capitán Nemo, os he dicho que a bordo estaríais libre y por consiguiente no os está vedada ninguna parte del Nautilus.
Podéis visitarlo detalladamente y tendré un verdadero placer en serviros de guía. Yo no sé cómo agradecerlo, pero no abusaré de vuestra complacencia. Os preguntaré tan solo para qué sirven esos instrumentos de física. Señor profesor, esos mismos instrumentos se encuentran en mi cámara, y allí tendré el honor de explicaros su uso. Pero antes de venir a visitar el camarote que os ha sido destinado, debéis saber cómo estaréis instalado a bordo del Nautilus. Seguí al capitán Nemo, quien por una de las puertas abiertas en cada esquina ochavada del salón me hizo entrar en los corredores del buque. Me condujo a la parte anterior y allí encontré no un camarote, sino una pieza elegante con cama, tocador y otros diferentes muebles. No pude menos de darle expresivas gracias. Vuestro cuarto, me dijo abriendo una puerta, está contiguo al mío, y éste comunica con el salón de donde acabamos de salir. Entré en la cámara del capitán, la cual tenía un aspecto severo y casi cenobítico, un catre de hierro, una mesa de despacho y algunos muebles de tocador, todo alfombrado por una media luz y nada de confortable, lo estrictamente necesario y nada más. El capitán Nemo me señaló un asiento. «Tened la bondad de sentaros», dijo. Me senté y tomó la palabra en estos términos. Fin del capítulo 11. Capítulo 12. Todo por la electricidad. Señor profesor, dijo el capitán Nemo enseñándome los instrumentos suspendidos en las paredes. Esos son los aparatos necesarios para la navegación del Nautilus. Aquí, como en el salón, están siempre a la vista y me indican la situación que tengo y la dirección exacta que sigo en medio del océano. Los unos ya los conocéis, como el termómetro que acusa la temperatura interior del Nautilus, el barómetro que pesa el aire y predice los cambios del tiempo, el higrómetro que marca el grado de sequedad de la atmósfera, el storm glass cuya mezcla, cuando se descompone, anuncia la proximidad de las tempestades, la brújula que dirige mi camino, el sextante que por la altura del sol me indica la latitud en que me encuentro, los cronómetros que me permiten calcular la latitud y, en fin, los anteojos de día y los de noche, que me sirven para examinar a fondo todos los puntos del horizonte cuando el Nautilus sube a la superficie de las aguas. Son los instrumentos habituales del navegante, respondí, y conozco su uso. Pero ahí tenéis otros que sin duda responden a las particulares exigencias del Nautilus. Este cuadrante que advierto y que va recorriendo una aguja movible, ¿no es un manómetro? Efectivamente, es un manómetro, pero comunica con el agua, indicando su presión exterior y dándome a conocer a qué profundidad se mantiene mi aparato. ¿Y estas ondas de nueva especie? Son termométricas y me revelan la temperatura que reina en las diferentes capas del agua. ¿Y esos otros instrumentos cuyo empleo no comprendo? Sobre esto, señor profesor, debo daros algunas explicaciones, dijo el capitán Nemo. Dignaos escucharme. Guardó silencio durante algunos instantes, diciendo luego: existe un agente poderoso, obediente, rápido, fácil, que se adapta a todos los usos y que reina como dueño en mi bordo. Todo se ejecuta por él. Me alumbra, me calienta, es el alma de mis aparatos mecánicos. Este agente es la electricidad. ¿La electricidad?, exclamé bastante sorprendido. Sí, señor. Sin embargo, capitán, poseéis una excesiva rapidez de movimientos que concuerda mal con el poder de la electricidad. Hasta ahora, su potencia dinámica es de muy poca consideración y nunca ha podido producir más que pequeñas fuerzas. Señor profesor,
respondió el capitán Nemo. Mi electricidad no es la de todo el mundo, y esto es cuanto me permitiréis que os diga. No insistiré, caballero, limitándome a extrañarme mucho de semejante resultado. Permitidme una sola pregunta, sin embargo, a la que no contestaréis si es indiscreta. Los elementos que empleáis para producir este maravilloso agente deben gastarse pronto. Por ejemplo, ¿cómo reemplazáis el zinc no conservando ya ninguna comunicación con la Tierra? Vuestra pregunta tendrá su respuesta, contestó el capitán Nemo. Os diré primeramente que en el fondo de los mares existen minas de zinc, de hierro, de plata, de oro, etc., cuya explotación podría ciertamente practicarse. Pero no he tomado nada de estos metales terrestres. He querido pedir al mismo mar los medios de producir mi electricidad. ¿Al mar? Sí, señor profesor. Y no me faltaban los medios. Habría podido efectivamente, estableciendo un circuito entre hilos sumergidos a diversas profundidades, obtener la electricidad por la distinta temperatura que experimentasen. Pero he preferido emplear un sistema más práctico. ¿Cuál? Ya sabéis de qué se compone el agua del mar. En 1000 gramos se hallan 96,5 centésimos de agua y 2 centésimos, 2/3 próximamente, de cloruro de sodio. Luego, en cantidades pequeñas, cloruros de magnesio, de potasio, de bromuro de magnesio, de sulfato de magnesio, de sulfato y de carbonato de cal. Ya veis, pues, que el cloruro de sodio se encuentra allí en notable proporción y le extraigo del agua del mar componiendo de él mis elementos. ¿El sodio? Sí, señor. Mezclado con el mercurio forma una amalgama que hace las veces del zinc en los elementos Bunsen. El mercurio no se gasta nunca. Solo el sodio se consume y el mar me lo suministra. Os diré además que las pilas de sodio deben ser consideradas como las más enérgicas y que su fuerza electromotriz es doble de la de las pilas de zinc. Comprendo perfectamente, capitán, la excelencia del sodio en las condiciones en que os encontráis. La mar le contiene, es verdad, pero es preciso también fabricarle, extraerle, en una palabra. ¿Y cómo lo hacéis? Vuestras pilas podrían evidentemente servir para esta extracción, pero si no estoy engañado, sobrepujaría el gasto del sodio que consumirían los aparatos eléctricos a la cantidad extraída. Sucedería, pues, que consumiríais para producirle más de lo que produciríais. Por eso, señor profesor, no me valgo de la pila para extraerlo y empleo sencillamente el calor del carbón de piedra. De tierra, dije yo insistiendo. Digamos, de carbón de mar, si lo queréis así, respondió el capitán Nemo. ¿Y podéis explotar las minas submarinas de Ulla? Señor Aronnax, me veréis en la tarea. Solo os pido un poco de paciencia, puesto que tenéis tiempo para ser paciente. Recordad solamente esto. Todo lo debo al océano. Produce la electricidad, y la electricidad da al Nautilus el calor, la luz, el movimiento, la vida, en una palabra, pero no el aire que respiráis. Oh, podría fabricar el aire necesario a mi consumo, pero es inútil, puesto que subo a la superficie del mar cuando me parece. A pesar de todo, si la electricidad no me suministra el aire respirable, da movimiento por lo menos a las poderosas bombas que lo almacenan en los receptáculos especiales, lo cual me permite prolongar cuando es necesario y por tanto tiempo como quiero mi morada en las capas profundas. Capitán, respondí, lo admiro. Es evidente que habéis hallado lo que los hombres encontrarán algún día.
la verdadera potencia dinámica de la electricidad. No sé si la encontrarán, respondió fríamente el capitán Nemo. De cualquier manera que sea, ya conocéis la primera aplicación que he hecho de ese precioso agente. Él es el que nos alumbra con una igualdad y una continuidad que no tiene la luz del sol. Mirad ahora este reloj. Es eléctrico y señala la hora con una regularidad que envidiarían los mejores cronómetros. Le he dividido en 24 horas, como los relojes italianos, porque no existiendo para mí ni noche ni día, ni sol ni luna, sino solo esa luz ficticia que arrastro hasta el fondo de los mares, me explica mejor las cosas. Mirad, en este momento son las 10 de la mañana. Perfectamente. Otra aplicación de la electricidad. Ese cuadrante colocado delante de nosotros sirve para indicar la velocidad del Nautilus. Un hilo eléctrico le pone en comunicación con la hélice y su aguja me indica la marcha real del aparato. En este momento caminamos con una velocidad moderada de 15 millas por hora. Es maravilloso, respondí. Y ya veo, capitán, que habéis hecho muy bien empleando ese agente, que está destinado a reemplazar al viento, al agua y al vapor. No hemos acabado aún, señor Aronnax, dijo el capitán Nemo levantándose. Y si os dignáis seguirme, visitaremos el Nautilus. Conocía ya en verdad toda la parte anterior de aquel buque submarino, cuya división exacta, yendo del centro al espolón, era esta. El comedor, de unos 5 metros, separado de la biblioteca por un tabique de madera impermeable, es decir, que no podía ser penetrado por el agua. La biblioteca, de 5 metros, el gran salón de 10 metros, separado de la cámara del capitán por otro tabique de madera, también impermeable. Esta cámara tenía 5 metros, la mía 2,5, y por fin un receptáculo de aire de 7,5 metros, lo que en total hacía 35 metros de largo. Los tabiques de madera impermeable tenían sus puertas, que se cerraban herméticamente por medio de obturadores de goma elástica, que aseguraban todo a bordo del Nautilus, en el caso de que se hubiera declarado una vía de agua. Seguí, pues, al capitán Nemo y llegué al centro del navío. Hallábase allí una especie de pozo que se abría en 2 compuertas de madera impermeable. Una escala de hierro incrustada en la pared conducía a su extremidad superior. Pregunté al capitán para qué servía aquella escala. «Conduce a la canoa», me respondió. «¿Cómo? ¿Tenéis una canoa?», repliqué, sin volver de mi asombro. «Sin duda alguna. Una excelente embarcación ligera e insumergible que sirve para pasear y para pescar. Pues entonces, cuando queráis embarcaros, os veréis obligado a ir a la superficie del mar». «De ninguna manera. La canoa va adherida a la parte superior del casco del Nautilus y ocupa una cavidad dispuesta ex profeso para recibirla. Está dispuesta de manera que sea impermeable y amarrada por sólidas cadenas. Esa escala conduce a un agujero abierto en el casco del Nautilus y que corresponde a otro exactamente igual por donde puede pasar un hombre, practicado al costado de la canoa. Por esa doble abertura me introduzco en la embarcación. Se cierra una, la del Nautilus, cierro yo la otra, la de la canoa, por medio de tornillos de presión, doy suelta a las cadenas y la embarcación sube casi instantáneamente a la superficie del mar. Después abro la escotilla del puente, cuidadosamente cerrada hasta entonces, pongo el mástil, izo mi vela o tomo los remos y me paseo. «Pero, ¿cómo volvéis a bordo?» «No vuelvo yo. Es el Nautilus, señor Aronnax, el que vuelve». «¿Obedeciendo vuestras órdenes?» «Sí, mis órdenes,
porque, unido con un hilo eléctrico que me pone en comunicación con él, expido un telegrama y esto basta. Efectivamente, dije asustado por tantas maravillas. Eso es muy sencillo. Después de haber pasado el hueco de la escalera que conducía a la plataforma, vi una jaula como de 2 metros en la cual Consejo y Ned Land, muy alegres con su comida, se entretenían en devorarla. Luego se abrió una puerta que daba a la cocina, situada en la parte inferior de bordo y que tendría unos 3 metros. Allí la electricidad, más enérgica y más obediente que el gas mismo, hacía los gastos de la cocción. Algunos hilos que llegaban bajo las hornillas comunicaban a esponjas de platino un calor que se distribuía y se mantenía con regularidad. Calentaba también aparatos destilatorios que por evaporación suministraban excelente agua potable. Y próximo a esta cocina se hallaba una sala de baño dispuesta con todo lo que podía hacerla confortable y con llaves que a voluntad proporcionaban agua fría o agua caliente. Detrás de la cocina estaba el sitio destinado a la tripulación y que ocupaba 5 metros, pero la puerta estaba cerrada y no pude ver los muebles, que me hubieran quizá dado la idea del número de hombres que necesitaba el Nautilus para las maniobras. En el fondo había un cuarto tabique de madera, impermeable como todos los demás, que separaba este puesto del cuarto de las máquinas. Se abrió una puerta y me encontré repentinamente en aquel departamento donde el capitán Nemo, ingeniero de primer orden seguramente, había dispuesto sus aparatos de locomoción. El cuarto de las máquinas, sencillamente alumbrado, no medía menos de 20 metros de longitud. Estaba dividido naturalmente en 2 partes, conteniendo la primera los elementos que producían la electricidad y la segunda el mecanismo que transmitía el movimiento a la hélice. Quedé desde luego muy sorprendido al notar el olor sui generis que llenaba aquella habitación. Apercibióse el capitán Nemo de la impresión que en mí había producido y me dijo: «Son esos algunos desprendimientos de gas producidos por el empleo del sodio. Pero esto no es más que un inconveniente pasajero, porque todas las mañanas purificamos el navío, ventilándole perfectamente». Yo examinaba entretanto con gran interés, como puede presumirse, la maquinaria del Nautilus. «Ya lo veis», me dijo el capitán Nemo. «Empleo elementos Bunsen y no elementos Ruhmkorff, que hubieran sido impotentes. Los elementos Bunsen son pocos, pero fuertes y grandes, lo que vale mucho más según los experimentos hechos. La electricidad producida se va atrás, donde actúa por medio de electroimanes de grandes dimensiones, sobre un sistema de palancas y engranajes que transmiten el movimiento al árbol de la hélice. Este, cuyo diámetro es de 6 metros y el paso de 7 metros y medio, puede dar hasta 120 vueltas por segundo. «¿Y entonces qué velocidad obtendréis?» «50 millas por hora». Había en esto un misterio, pero no quise insistir para conocerle. ¿Cómo podía la electricidad adquirir tal potencia? ¿Dónde tomaba su origen esa fuerza casi ilimitada? ¿Era acaso en su tensión excesiva, obtenida por bobinas de una nueva especie? ¿Era acaso en su transmisión, que un sistema de palancas desconocidas podía aumentar hasta lo infinito? Esto es lo que yo no me podía explicar. «Capitán Nemo», dije, «voy a hacer constar los resultados y no procuro explicarlos. He visto maniobrar el Nautilus delante del Abraham Lincoln y sé a qué atenerme respecto a su velocidad. Pero no basta ir deprisa, se necesita ver a dónde se va. Se necesita tener medios de dirigirse a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. ¿Cómo llegáis a las grandes profundidades donde tenéis que encontrar una resistencia que se evalúa por cientos de atmósferas? ¿Cómo volvéis a subir a la superficie del océano? Finalmente, ¿cómo os mantenéis en el sitio que os conviene?
¿Seré indiscreto preguntándoos estas cosas? De ninguna manera, señor profesor, me respondió el capitán después de titubear algunos instantes, puesto que no debéis abandonar nunca este buque submarino. Venid al salón, es nuestro gabinete de trabajo, y allí sabréis todo lo que debéis saber respecto al Nautilus. Fin del capítulo 12. Capítulo 13. Algunos guarismos. Un instante después nos hallábamos sentados en un diván del salón fumando un cigarro. El capitán presentó a mi vista un dibujo donde se podía observar el plano, corte y elevación del Nautilus. Después comenzó su disertación en estos términos. He aquí, señor Aronnax, las dimensiones del buque en que vamos navegando. Es un cilindro muy prolongado, de extremos cónicos. Semeja sensiblemente a un cigarro en su forma, que ha sido ya adoptada en Londres en algunas construcciones del mismo género. La longitud de este cilindro, de extremo a extremo, es exactamente de 70 metros. Y su diámetro, en su mayor anchura, es de 8 metros. No está, pues, construido como vuestros vapores de marcha rápida, pero sus líneas son suficientemente largas y su calado bastante prolongado para que el agua desplazada se escape perfectamente y no ponga obstáculo alguno a su marcha. Estas dos dimensiones permiten obtener por un solo cálculo el conocimiento de la superficie y del volumen del Nautilus. Su superficie comprende 1011 metros cuadrados y 45 centésimas. Su volumen, 1500 metros cúbicos y 2 décimas. Lo que quiere decir que enteramente sumergido desplaza o pesa 1500 metros cúbicos o toneladas. Cuando hice los planos de este navío destinado a la navegación submarina, quise que, en equilibrio dentro del agua, sumergiese 9 décimas partes y que dejase visible 1 décimo solamente. Por consecuencia, en estas condiciones, no debía desplazar más que las 9 décimas partes de su volumen, o sean 1356 metros cúbicos y 48 centésimos. Es decir, que no debía pesar más que este número de toneladas. He tenido, pues, que ceñirme a que no pasara de este peso, construyéndole según las dimensiones susodichas. El Nautilus se compone de 2 departamentos cerrados, uno interior, otro exterior, reunidos entre sí por hierros en T, que dan a este aparato una extrema rigidez. Efectivamente, en virtud de esta disposición celular, resiste como una masa maciza. Sus bordes no pueden ceder, pues se adhieren por sí mismos, no por las tablas que sujetas con clavazón le rodean. Y la homogeneidad de su construcción, debida a la perfecta colocación de los materiales, le permite desafiar los mares más violentos y encrespados. Estos 2 departamentos están construidos de acero en placas, cuya densidad con relación al agua es de 7/8 décimos. El primero no tiene menos de 5 centímetros de espesor y pesa 394 toneladas 96 centésimas. El segundo, la quilla, alta de 50 centímetros y ancha de 25, que pesa por sí sola 62 toneladas. La máquina, el lastre, los diversos accesorios y mueblaje, los tabiques de madera y los apoyos de las vergas interiores pesan 961 toneladas 62 centésimas, que agregadas a las otras forman el total exigido de 1356 toneladas 48 centésimas. ¿Lo habéis entendido? Sí, quedo enterado, respondí. Así pues, repuso el capitán,
Cuando el Nautilus se halla a flote en condiciones tales, tiene en seco una décima parte de su superficie. Y si yo he hallado medio de disponer receptáculos de una capacidad igual a esa décima parte, o sea, de una cabida de 150 toneladas y 52 centésimas, llenándolas de agua, el buque desplazará 1507 toneladas o las pesará y quedará completamente sumergido. He aquí lo que sucede, señor profesor. Esos receptáculos existen en la parte inferior del Nautilus y por medio de llaves se cierran, sumergiéndose el barco que queda entre dos aguas. Está bien, capitán, pero aquí llegamos a la verdadera dificultad. Que podáis quedar bajo la superficie del océano lo comprendo, pero más abajo, descendiendo algunos metros de esa superficie, ¿no va vuestro aparato submarino a encontrar una presión y a sufrir por esto mismo un empuje de abajo arriba que debe evaluarse en una atmósfera por 30 pies de agua, sea próximamente 1 kilogramo por cada centímetro cuadrado? Exactamente, caballero. Luego, a menos que no llenéis el Nautilus por completo convirtiéndole en un sólido, no veo cómo vais a conseguir arrastrarle al seno de las masas líquidas. Señor profesor, respondió el capitán Nemo, conviene no confundir la estática con la dinámica, pues pudiera uno incurrir en errores muy graves. Se necesita gastar muy poco trabajo para llegar a las bajas regiones del océano, porque los cuerpos tienen una tendencia a dejar de ser flotantes. Seguid mi razonamiento con cuidado y atención. Ya os escucho, capitán. Cuando he querido determinar el aumento de peso que es preciso dar al Nautilus para mantenerle en inmersión, solo he tenido que ocuparme de la reducción del volumen que el agua del mar experimenta a medida que sus capas llegan a estar más y más profundas. Eso es evidente, repuse. Luego, si el agua no puede decirse que sea absolutamente incomprensible, la verdad es que es muy poco comprensible. Y efectivamente, según los cálculos más recientes, esa deducción es sólo de 436 10 millonésimas por atmósfera o por cada 30 pies de profundidad. Se trata de ir a 1000 metros. Tomo en cuenta entonces la reducción del volumen bajo una presión equivalente a la de una columna de agua de 1000 metros, es decir, bajo una presión de 100 atmósferas. Esta deducción será entonces de 436 100 milésimas. Tendría pues que aumentar el peso de modo que pesara 1513 toneladas 77 centésimas, en vez de 1507 toneladas y 2 décimas. El aumento será, pues, 6 toneladas 57 centésimas. ¿Solo eso? Eso solo, señor Aronnax, y el cálculo es muy fácil de hacer. Tengo también receptáculos suplementarios, capaces de embarcar 100 toneladas, y puedo bajar a profundidades considerables. Cuando quiero volver a la superficie y ponerme a flor de agua, me basta vaciar estos receptáculos, y si lo hago por completo, quedará el Nautilus con la décima parte de su capacidad local en descubierto. A estos razonamientos, apoyados por los números, nada tenía que objetar, pero le respondí buscando soluciones satisfactorias. Admito vuestros cálculos, capitán, y haría muy mal en negarlos, puesto que la experiencia y la práctica le dan la razón diariamente. Pero presiento ahora una dificultad formal. ¿Qué dificultad, caballero? Cuando os halláis a 1000 metros de profundidad, las paredes del Nautilus sufren una presión de 100 atmósferas, y si en este momento queréis vaciar los receptáculos suplementarios para aligerar vuestro buque y volver a la superficie, será preciso que las bombas venzan esa presión de 100 atmósferas, equivalente a 100 kilogramos por centímetro cuadrado,
De aquí, pues, una potencia que la electricidad solo puede proporcionarme, se apresuró a decir el capitán Nemo. Os repito, amigo mío, que el poder dinámico de mis máquinas es casi infinito. Las bombas del Nautilus tienen una fuerza prodigiosa, y ya habéis debido observarlo cuando sus columnas de agua se han precipitado como un torrente sobre el Abraham Lincoln. Por otra parte, solo me sirvo de los receptáculos suplementarios para descender a profundidades medias de 1500 a 2000 metros, y eso con el objeto de no malgastar mis aparatos. También, cuando tengo capricho de visitar las profundidades del océano, a 2 o 3 leguas de la superficie, empleo maniobras más largas, pero no menos infalibles. ¿Y qué maniobras son, capitán?, pregunté. Esto me lleva naturalmente a explicaros las maniobras del Nautilus. Grande es mi impaciencia por saberlo. Para dirigir este buque a estribor, a babor, para hacer evoluciones, en una palabra, siguiendo un plano horizontal, me sirvo de un timón ordinario de ancha extremidad, fijo en la parte de atrás, movido por una rueda y unas palancas. Pero puedo también mover el Nautilus de abajo a arriba y de arriba a abajo en un plano vertical por medio de 2 planos inclinados, unidos a sus costados sobre su centro de flotación. Planos móviles que pueden tomar todas las posiciones y que se manejan desde el interior por medio de poderosas palancas. Estos planos quedan paralelos al buque. Este se mueve horizontalmente y si se inclinan, el Nautilus, siguiendo la disposición de esta inclinación y empujado por su hélice, o se sumerge siguiendo una diagonal tan prolongada como me conviene, o se remonta siguiendo esa misma diagonal. Si quiero volver más rápidamente a la superficie, sujeto la hélice y la presión de las aguas hace subir verticalmente el Nautilus, como un globo que, henchido de hidrógeno, se eleva rápidamente en la atmósfera. «¡Bravo, capitán!», exclamé. «¿Pero cómo puede seguir el timonel el camino que le marcáis en medio de las aguas?». Se halla colocado en una jaula de cristal que sobresale en la parte superior del departamento del Nautilus y que está guarnecida de cristales lenticulares. ¿Cristales capaces de resistir a tales presiones? Ya lo creo. El cristal, tan frágil cuando recibe golpes, ofrece con todo una resistencia considerable. Y en los experimentos de pesca con luz eléctrica, hechos en 1861 en los mares del norte, se han observado placas de esta materia que, teniendo el espesor de 7 milímetros solamente, resistían a la presión de 16 atmósferas, dejando paso a poderosos rayos caloríficos que repartían desigualmente el calor. Ahora bien, los cristales de que yo me sirvo no tienen menos de 21 centímetros en su centro, es decir, 30 veces el espesor de aquellos. Todo eso está bien, capitán Nemo, pero para ver se necesita que la luz disipe las tinieblas, y yo me devano los sesos sin atinar cómo en medio de la oscuridad de las aguas, detrás de la jaula del timonel se haya colocado un poderoso reflector eléctrico, cuyos rayos iluminan el mar a media milla de distancia. ¡Ah! ¡Bravo, bravísimo, capitán! Ahora me explico esa fosforescencia del pretendido narval que tanto ha dado que pensar a los sabios. Y a propósito, quiero preguntaros si el choque del Nautilus y del Scotia, que tanto ruido metió, ha sido el resultado de un encuentro casual. Puramente fortuito, caballero. Navegaba a 2 metros bajo la superficie cuando el choque, y vi, por fortuna, que no había tenido resultado alguno de importancia. Es verdad, ninguno, pero en cuanto al encuentro con el Abraham Lincoln, señor profesor, mucho lo siento porque es uno de los mejores navíos de esa valiente marina americana, pero me atacaban y he tenido que defenderme.
A pesar de esto, me he limitado a dejar la fragata en estado de no poderme perjudicar, pero hallará medio de reparar con facilidad sus averías en el puerto más próximo. Ay, comandante, exclamé con entusiasmo, ciertamente que es un maravilloso buque vuestro Nautilus. Sí, señor profesor, respondió con verdadera emoción el capitán Nemo, y le amo como a la carne de mi carne. Si cuando se encierra uno en vuestros navíos, sometidos a los azares del océano, comprende uno el peligro en que se encuentra, si en este mar la primera impresión es el sentimiento del abismo, como lo ha expresado tan bien el holandés Janssen, más abajo y a bordo del Nautilus, el corazón del hombre nada tiene que temer. No hay deformación posible, porque el doble casco de este buque tiene la rigidez del hierro. Ninguna de esas maniobras que tan necesarias se hacen y que tanto fatigan por la agitación de las aguas y el balanceo de los vientos. No hay velas que puedan hacer zozobrar la nave, no hay calderas que puedan estallar, no hay incendios que temer, puesto que el aparato está hecho de láminas de acero y no de madera. No hay carbón que se agote, puesto que la electricidad es un agente mecánico. No tiene que temer choques, pues es el único que navega en las aguas profundas. No arrostra las tempestades, puesto que descendiendo algunos metros halla allí la calma y la tranquilidad más profunda. He aquí, amigo, he aquí el navío por excelencia. Y si es cierto que el ingeniero tiene ordinariamente más confianza en los buques que el constructor, y que el constructor tiene más que el capitán, comprenderéis perfectamente qué confianza tendré yo en el Nautilus, siendo a la vez ingeniero, constructor y capitán. El capitán Nemo hablaba con tal elocuencia, y había en su mirada tal fuego, y en su fisonomía tal pasión, que atraía y convencía, al mismo tiempo que le daban un aspecto deslumbrador. Sí, amaba a su buque como un padre ama a su hijo. Pero una pregunta indiscreta quizá se planteaba naturalmente y no pude contenerme. ¿Sois acaso ingeniero, capitán Nemo? Sí, señor profesor. He estudiado en Londres, en París, en New York, en aquellos tiempos en que era habitante de los continentes de la Tierra. Pero, ¿cómo habéis podido construir en secreto este admirable Nautilus? Cada uno de sus trozos, amigo Aronnax, ha llegado con destino a mí desde un punto distinto del globo y bajo una denominación disfrazada. Su quilla ha sido forjada en Creusot, Francia. Su árbol de la hélice en la casa de Penn y compañía en Londres. Las planchas de acero de su casco en casa de Laird de Liverpool. Su hélice en casa de Scott de Glasgow. Sus receptáculos han sido fabricados por Cail y compañía de París. La máquina por Krupp en Prusia. Su espolón en los talleres de Motala en Suecia. Sus instrumentos de precisión en casa de Art, hermanos, en New York, etc. Y cada uno de estos señores ha recibido mis planos bajo diversos nombres. Pero, repuse, esos trozos así fabricados no servían aisladamente, era preciso montarlos y unirlos. Señor profesor, había establecido mis talleres en un islote desierto en pleno océano. Allí mis obreros, es decir, mis valerosos compañeros, a quienes había instruido y educado al efecto, han acabado bajo mi dirección este Nautilus, que debía servirnos de morada. Terminada la operación, el fuego ha destruido toda huella de nuestro paso por aquel islote, que hubiese hecho volar de buena gana si hubiese podido. Construido de esa manera habrá sido muy excesivo el precio de este buque. Señor Aronnax, un navío de hierro viene a costar 1.125 francos por tonelada, y el Nautilus apenas si pasa de 1.500. Su valor total son 2 millones,
comprendiendo el mueblaje, y de 4 a 5 millones con la obra de arte y colecciones que encierra. Aún debo preguntar otra cosa, capitán Nemo, si no me creéis impertinente. Decid, señor profesor. Seréis muy rico. Infinitamente rico. Y sin mucha molestia podría pagar los 12.000 millones de francos que debe la Francia. Quedé aturdido y absorto, mirando con fijeza al extravagante personaje que me hablaba en tales términos. ¿Abusaba de mi credulidad? El porvenir debía explicarme satisfactoriamente lo que entonces no comprendía y responder a esta duda que se levantaba en mi ánimo. Fin del capítulo 13.